queridos amigos de Vidia y Ratia. Bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra. Estamos estudiando en este trimestre la lección que trata sobre la justicia y el amor de Dios y cómo Él revela eso al mundo. Bien, el título del programa de hoy es El amor de Dios por la justicia. ¿Ama a Dios la justicia? ¿En qué sentido, no? Y para ello, para tratar este tema, me acompaña Ciana. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y también Alexandra, bienvenida. Gracias. Bueno, voy a pedirle entonces a Ciana que nos pueda hacer una oración para comenzar. Muy bien. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos al alcance de nuestra mano tu palabra, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a, a buscar sabiduría en ella diariamente, Señor, y que podamos parecernos cada día más a ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, el amor y la justicia de Dios. Bien, es un tema recurrente que estamos tocando en varios programas ya, pero hoy vamos a hablar en concreto cómo se relaciona el amor y la justicia, ¿no? Porque a veces parece que chocan. Si uno ama demasiado, no puede tratar las cosas con justicia, o si uno es demasiado justo, como que tiene que despegarse del amor, ¿no? Y vamos a ver en la Biblia que eso para nada es así en el carácter de Dios, ¿no? Que el amor y la justicia de Dios son intrínsecos en su carácter, ¿no? Siempre van de la mano, son atributos que se complementan, y al final también se muestra un Dios muy preocupado por el tema de la justicia y la rectitud, ¿no? Algo que pues tristemente falta por todas partes en este mundo. El texto de base del estudio de hoy va a ser Jeremías 9:24, así que Alexandra, si nos lo puedes leer. Sí. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Muy bien. El que desee jactarse, si alguien desea jactarse, yo os digo de qué os podéis jactar. ¿De qué es? De conocerme. Bien, ¿qué os parece este texto? Tiana, ¿a ti qué te dice este texto? Pues suena un poco... suena un poco... si tú lo lees dicho por una persona, es como... soy muy top, Sí, ¿no? Pero sí. es que Dios realmente es que es lo que es. Si de algo tenemos que llenarnos en nuestra vida es de Él, de lo que Él nos enseña, y en este caso pues es que hay más grande Sí. que conocerlo, de saber lo que hizo por nosotros, de lo que hace por nosotros y pues vivir con ello. Sí. Claro, de Sí, alguna sí. manera también Dios está enfrentado al orgullo humano, ¿no? Porque sabe que no hay base realmente para muchas cosas de las que nos podemos enorgullecer como, Sí. como seres humanos. Sabe que tenemos un destino, ¿no? Que es fatal, a no ser que nos entreguemos a Jesús para que Él cambie, ¿no? Y nos cambie ese destino y nos dé una vida eterna. Entonces, Sí. sabe que, pero a la vez el ser humano como que tiende a jactarse, tiende a, Sí. a enorgullecerse, creerse Sí. grande, como capaz, yo Sí. puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y Dios, ¿no? Ve eso con una ironía. Entonces Sí. dice, claro, esto es un mensaje sobre todo, obviamente, a los que lo reconocen, ¿no? Oye, en lugar de jactaros, en lugar de creeros los grandes, en lugar de pensar las cosas como no son, oye, jactaros de conocerme, id por el Sí. mundo, proclamad que me conocéis, ¿no? Sí. Si os vais a hacer los entendidos de algo, también Sí. en otras versiones un poco más modernas, ¿no? Sí. Parece que lo estamos haciendo, pero Sí. si vais a estar flipándos, hacedlo por mí, o sea, Sí. Sí. hacedlo Sí. para que la gente me conozca. ¿Cuál era el concepto de en la antigüedad, ¿no? En el cercano Oriente, sobre Dios, ¿no? Porque Sí. ahí había pues multitud de ideas sobre Dios. Cada nación tenía sus dioses, algunos más grandes, otros menos grandes, ¿no? Pero al final hay una similitud entre todos. Es que eran dioses que cambiaban de parecer continuamente, eran dioses inmorales que podían pedirte algo malo, pero bueno, es Dios, así que tú lo tenías que hacer. Eran en algunas ocasiones dioses impredecibles, ¿no? Pues un día podían pedir eso, luego uno decía, oye, pues Dios se ha enfadado, ahora pide lo opuesto.
a veces ordenaban incluso atrocidades como el sacrificio de niños, Sí. ¿no? En Canaán, allá donde el antiguo Israel va y, ¿no? y se adueña de alguna manera, se asienta en Canaán, ahí había sacrificios humanos. Sí. Es algo que Dios denuncia y Ujú. por eso en parte a veces dice apartad a esos pueblos, destruirlos, porque es que lo que hacen, ya siendo advertidos, Sí. es tremendo. Sí, sí, sí. Pero en todo el contexto de la Biblia, al final entendemos que toda esa idea de que hay varios dioses realmente detrás de todo eso Ujú. son demonios. O sea, Sí. no hay otros dioses. Entonces, sí. Aunque en la mentalidad de la antigüedad podía parecer que sí que había, realmente no. Entonces, ¿qué ocurría? Ujú. Que eran finalmente demonios que se hacían pasar Sí. por dioses, ¿no? Sí. Seres de luz y Ujú. abusaban, ¿no? Sí. En los cultos, en las formas de culto, había abuso, había inmoralidad completa. Entonces, eso tristemente influenciaba a Sí. los mismos israelitas de quién era Dios, ¿no? De cómo Dios es justo. Entonces, al final Dios se quiere revelar de una manera en que todo el mundo tenga la idea correcta sobre él, ¿no? Que no lo vean como este Dios que cambia de parecer, Sí. este Dios que ahora pide cosas que no se pueden entender. Entonces, este es el Dios que se quiere revelar a través de la Biblia, ¿no? Quiere mostrar que Él tiene un carácter, primeramente, inmutable, inamovible, que no pide a los padres una cosa, a los hijos, a los nietos una Sí. tercera, sino que es un Dios constante. Ujú. Bien, entonces eso es clave, ¿no? Para empezar con este tema. Ujú. Amor y justicia. Bien, a ver, ayúdame un poco. ¿Cómo creéis que podemos casar las ideas de amor y justicia, ¿no? Pues justamente lo que estabas comentando tú Sí. ahora, de que los dioses paganos pedían cosas a los padres, como sacrificar a los hijos, no sé qué, no sé Sí. cuánto. Ahí se ve claramente que no estaría, si lo trasladamos a lo que supuestamente haría Dios, ahí no estaría ni tanto la justicia de Dios ni el amor, porque Dios en primer lugar no pediría eso a los padres Claro, y no sería justo. claro. Entonces ahí se ve claramente de que si hay amor hay justicia, si no hay justicia no hay amor. Y me gusta mucho un comentario que hace la escuela sabática en Sí. el que dice, a diferencia de ello, el presunto amor carente de justicia es indulgencia con el mal, mientras Exacto. que la justicia sin amor no es más que frío legalismo. O sea, una cosa no va con la otra. O sea, si falta una, falta la otra. Claro. El amor va ligado a la justicia, no ¿Cómo hay lo otra. describirías en términos de una madre o un padre con sus hijos? ¿No? Ujú. ¿Cómo un padre puede tender a uno o tender al otro? Y realmente cuando tiendes a uno o tiendes al otro es cuando Bien. no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. Un poquito para ayudarnos a crear la imagen, porque es verdad que cuando hablamos a veces de Dios podemos hablar en términos un pelín ambiguos o muy teóricos, pero vamos a poner un Ujú. ejemplo Sí. que Ciana también nos va a ayudar en eso. Ujú. ¿Cómo creamos un padre, ¿no? Como una madre Sí. ideal en ese sentido, ¿no? En el Sí. que es tan justo como amoroso, Amoroso. de manera que veamos que no hay choque Sí. realmente entre esos dos. Sí. Pues no lo sé. Justicia. Podríamos decir, no, tienes que compartir las cosas con tu hermano, ya Ujú. que tenéis una Sí, sola cosa, mitad y mitad. Y el niño dice, no, pero es que me lo has dado primero a mí. Y dice, no, pero si no es justo. Entonces, a la vez que le explicas al hijo, no, esto no es justo porque sois dos, solo tenemos una cosa, yo creo que allí ya el padre va demostrando el amor de exacto. cómo tienes que Muy bien. hacerlo. Sí. Mediante las palabras se explica muy bien el amor que se podría reflejar. Sí. La verdad que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios tiene una preocupación enorme y por eso continuamente los profetas hablan de esto, es de la injusticia. Dios no soporta que su pueblo actúe con injusticia. Y realmente cuando se actúa con injusticia, a la vez se está actuando sin amor, ¿no? Porque Ujú. si uno al final comprende bien los dos términos que no son en primer lugar contradictorios, ve que el mejor complemento
es de la justicia es el amor y del amor la justicia, Sí. como estábamos diciendo. En el Antiguo Testamento los profetas denuncian sistemáticamente todo tipo de injusticia que hacía el pueblo, ¿no? Incluso en las leyes del antiguo Israel había muchas restricciones para que no haya injusticia. Y tristemente, por la naturaleza humana, ¿no? Cuando se aparta de Dios, tiende a la injusticia, tiende al odio, ¿no? Que es lo opuesto al amor. Caminan en ese sentido, ¿no? Pero, ¿cómo combate Dios eso? ¿Cómo combate esa injusticia Dios que se da en su pueblo y por parte de su pueblo y en todos esos sentidos y hacia su pueblo, ¿no? Porque a veces la injusticia también se da de agentes externos a su pueblo. Luciana, ¿cómo ves este tema? El primero los llama al arrepentimiento, ¿no? Ajá. Con los profetas. Primero los profetas que hacían ir Sí. y tratar de que el pueblo dejara de hacer lo malo y luego ya cuando no, pues ya se desataba lo que hablábamos la semana pasada de la ira, ¿no? Por así decirlo, o pues las consecuencias. A mí me parece muy curioso cómo nosotros sí que entendemos, ¿no? Porque conocemos un poco lo que es el carácter de Dios, que Dios es amor, sí que entendemos que por su amor viene la justicia. Pero claro, esto quizá a los ojos de las personas que no conocen pues el Evangelio o incluso los israelitas, a mí me parece muy curioso cómo para ellos lo del juicio divino era lo más guay del mundo, porque claro, venía el castigo hacia esas personas que les habían hecho cosas malas a ellos. Sí. Entonces para ellos esto era lo mejor. Pero claro, yo no sé hasta qué punto ellos tenían en cuenta de que esta justicia realmente viene de un amor, no es una Sí. justicia arbitraria, Sí. ¿sabes? Sí. Una ira, pues eso, porque sí, ¿no? Sí. Hablábamos también de que el Señor no quiere Sí. desatar esa ira, Sí. etcétera. Entonces es muy curioso porque como yo creo que ellos no tenían muy en cuenta que el amor es importante, que la justicia Claro. esta viene de amor y que no simplemente castiga a los que se lo merecen, ¿no? Ya. Fijaros si hace énfasis en este tema de la justicia y el amor en el Antiguo Testamento, que el Salmo 85:10 literalmente dice: el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Sí. O sea, es una imagen que tú dices, wow, está usando Sí. términos, esos términos, ¿no? Como que están profundamente unidos. Y Sí. también luego en Miqueas 6:8 que dice: el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti, ¿no? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios, ¿no? Al final, cuando uno conoce a Dios, eso es lo que le gustaría a Dios, ¿no? Que reflejen, que los que decimos, ¿no? Que somos seguidores de Dios, que reflejemos eso, ¿no? Ese carácter de amor, de justicia y de misericordia. Es que ¿qué sentido tendría un cristiano Ajá. que no hace justicia, ¿no? O sea, que es Sí. injusto, que no se manifiesta ante injusticias, ¿no? Claro. Sí. No tendría ningún sentido. ¿Qué ejemplos existen de justicia humana pervertida? ¿Pensáis? ¿Qué ejemplos existen de como que el ser humano trata de hacer justicia, pero realmente es una visión pervertida? Pues las leyes de hoy en día están muy mal. A ver, yo creo que Dios es un Dios también de equidad, Ujú. más que de igualdad, ¿no? Y Sí. me gusta mucho cómo él, la justicia yo creo que se imparte un poco también según, ¿no? Exacto, con Ujú. equidad, porque él conoce los corazones y yo creo que no es lo mismo, pues eso, ¿no? Como con la salvación, en plan de seremos juzgados por nuestro conocimiento. Yo creo Sí. que esto es importante también a la hora de impartir justicia. Entonces, él es el que sabe realmente cómo hacerlo a la perfección Sí. y nosotros pues lo intentamos. Sí. Es verdad que el ser humano ha intentado hacer, ¿no? Sí. Lo que está en su mano para impartir justicia, ¿no? Sí.
Pero bueno, hay muchos huecos Claro. que no están cubiertos y obvio. Pero mira cómo hasta en eso, como que el ser humano siempre intenta reflejar lo que es sí, Dios, ¿no? sí. Hay Claro. en gente, en personas que igual ni siquiera son cristianas, pero Sí, pues están Sí. ahí pues Sí. llevando la justicia del país, Dis- por ejemplo. claro. Ujú. De alguna manera, el tema de la justicia humanamente pues se ha pervertido, ¿no? Tristemente, pero Dios, que no cambia, siempre trata de enseñarnos esa justicia y a la vez convencernos, ¿no? Que lo mejor que podemos hacer en la vida es poner en su mano, que Ujú. sea Él el que, ¿no? En su mano el tema de la justicia, que, Ujú. por ejemplo, nos evita hacer pensar de tomar la justicia por nuestra mano, ¿no? Porque la mayoría de los crímenes, de las desgracias en este mundo es gente que trata de hacer la justicia Sí, por pues a su juicio, ¿no? claro. A su manera. Y una de las cosas que dice, Dios es justo, en Él no hay injusticia, dice Sí. Salmo 92, ¿no? El Señor Sí. es justo, no hace iniquidad. Ujú. Cada mañana saca a la luz su juicio, nunca falta. Pero el injusto no tiene vergüenza, ¿no? Ujú. Entonces, dice, al final, el único Ujú. que tiene la capacidad plena de hacer justicia es Dios. Entonces, cuando uno se convence de eso, como comentábamos hace un segundo, lo deja todo en manos de Dios, algo que le cuesta mucho Sí. al ser humano y Sí. evitaría muchas enfermedades mentales, ¿no? El poner las manos en Sí. aquel que es, poner en manos aquellas cosas que casi se escapan de nuestro control y en vez de preocuparnos Nos- de tener Ujú. ansiedad sobre lo que va a venir, sobre qué va a pasar con esto, poner en manos de Dios, ¿no? Esa injusticia. Ujú. ¿Cómo creéis que ayuda también al ser humano el carácter inmutable de Dios, ¿no? El carácter de saber que Dios siempre es el mismo, de que no tiene Ujú. variación? ¿Creéis que eso Ujú. es un concepto que ayuda o es un concepto que no que cuesta, que no ayuda tanto como podemos pensar? ¿Qué Yo pensáis? pienso que en el ámbito, digamos, lo legal, que es donde se podría ya meter el ámbito de la justicia, Sí, es muy importante de que lo que se dice se hace, o sea, que no haya variación, porque sí, se puede malinterpretar y decir, no, pero si entonces dijiste aquello y ahora dices esto. sí. Entonces hay riesgo pues de malinterpretación y de cambiar el registro de lo que es Claro. cierto y justo. O sea, Sí, sí, lo que sí. es justo y aquí no se mueve. Claro, sí. Entonces, ¿por qué hay algunas partes de la Biblia que dice que Dios se arrepiente? No sé si os suena eso. El Dios que se arrepiente. Ujú. Hemos visto, ¿no? Que el carácter de Dios no cambia, pero luego hay textos en el que dice, bueno, yo me he arrepentido y al final no los voy a castigar. Yo me he arrepentido y al final no voy a... Ujú. Si por un lado estamos diciendo que Dios es Es justo y constante, legal. pero, Sí. pero luego Dios se arrepiente. ¿En qué sentido podemos entender el arrepentimiento de Dios? Yo es lo que te decía antes también un poco de la equidad. Ujú, Yo creo que, por ejemplo, hablábamos de su amor, Ujú. de su misericordia, de cómo actuaba con el pueblo de Israel. ujú, Yo creo que primeramente hay como unos pasos a seguir, ¿no? Está, él te ama, quiere que estés con él, ¿vale? ujú, Te invita a seguirle, le sigues. En esto, pues, por H o por B, pues acabas fallando, siendo infiel, por así decirlo. Em, Él te perdona, vuelves a Ujú. hacerlo. Él te perdona, vuelves a hacerlo. Y acabas haciéndolo todo el rato hasta un punto en el que quizá parezca que ni siquiera quieres volver, como ujú, lo hacía efectivamente el pueblo de Israel, y ujú. estaba en constante Ujú. rebelión Sí, y se les olvidaba que tenían un Sí. Dios. Y yo creo que él, en este punto, en el momento en el que te está perdonando otra vez, ujú, está evitando llegar a esa justicia Justicia. que realmente te mereces. Sí. sí, O sea, con el juicio me refiero, Sí. ¿sabes? sí, sí, Entonces, sí, sí. a lo que tú deberías estar sufriendo, Ujú. cuando él te está perdonando constantemente y salvando Ujú, constantemente, eh, en realidad Ujú. sí que está evitando que tú caigas Claro, en esa perdición a la que sí, te va a llevar el alejarte de él por completo. sí, Esto yo no lo veo, o sea, yo no lo veo como que está cambiando, No. sí, sino simplemente de que él te ama claro. tanto que es que te da las oportunidades. Sí. Y mientras tú Sí, sigas teniendo la voluntad, sí, aprovechas, ¿no? Te mientras aprovechas tú... Sí, exacto. Tam- Si tú sigues en la para línea, cambiar. si no has llegado al punto de no retorno, Ujú, Ujú. yo creo que vamos a tener la Oportunidad. oportunidad. Y claro. a mí esto me hace mucho bien, en plan de a mí por lo menos
en el momento en el que tú te has alejado un poco, saber que le tienes ahí, Sí. pues es que hace que vuelvas, porque si no te sigues alejando y dices como, Sí, ya sí, está, sí. ya Sí, está todo eso es, perdido, sí. ¿no? El Claro. saber que Él te está perdonando constantemente. Sí, o sea que realmente Dios, más que arrepentirse, que es una palabra humana, el significado de todo ese concepto es Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento, Ujú. precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y sobre todo misericordioso, ¿no? Es la clave, Entonces, yo creo. en Dios es eso, se unen el amor y la justicia. Ujú. Y esto lo expresa en multitud de ocasiones la Biblia, no es una cosa, no es un Ujú. tema del Nuevo Testamento, o sea, es un tema que si tú solo tienes el Antiguo Testamento, llegas a la misma conclusión, ¿no? De que el amor de Dios es pleno y quiere que nosotros cambiemos de curso. Entonces sabe que realmente el ser humano, si no se le dan oportunidades de corregirse, obviamente con toques de atención, por así decirlo, no lo va a hacer. Entonces, por eso Dios es misericordioso. Fijaros, Ujú. Deuteronomio 7:9, un texto en la Torá. Y fijaros lo que dice: el Señor es Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos, ¿no? O sea, Dios tiene toda la voluntad de darnos las oportunidades que haga falta, pero el problema es que en multitud de ocasiones ni siquiera eso es suficiente para convencernos, ¿no? de Ujú. seguirlo. Y por eso es muy importante, repetimos, ¿no? Ujú. Centrarnos en que Dios guarda el amor y la justicia y en tu Dios espera siempre, ¿no? Guarda el amor y la justicia. O sea, están unidos y Dios quiere que vivamos de acuerdo, ¿no? Ujú. A los principios de la justicia y el amor. Entonces, si Dios quiere eso, esos principios vienen de ahí. Entonces, con eso queremos concluir, de que, no, para terminar, esa es la prueba de que el amor y la justicia no son contradictorios, ya que al unirse son el equilibrio perfecto frente a la actitud de rebelión que existe en la humanidad. Entonces, te invito, querido oyente de Vida Erratia, que te plantees esto, que pienses en ese Jesús, ¿no? Que cuánto nos ama, que vino aquí, a este mundo, para darse plenamente y mostrarnos que el amor y la justicia en Dios están unidos y que Dios nunca se cansa de esperarnos y de darnos una oportunidad. Por eso aprovéchala hoy. Hoy es el día de tu salvación, ¿verdad? Así que bueno, gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Hasta luego.